Hablar del PRI es hablar de uno de los peores partidos políticos de México y el mundo. El PRI gobernó durante 70 años y hasta más nuestro país y dejó una estela de desolación, crisis económica, fraudes electorales y deudas impagables como el Fobaproa. Estos son los 5 peores fraudes del PRI en la historia de México, tomando en cuenta que fraude, según el diccionario de la Real Academia Española, es una acción contraria a la verdad y a la rectitud. Y aquí hay mucha tela de donde cortar. En quinto lugar tenemos los fraudes electorales que el PRI hizo suyos. Claramente se ve cómo hubo fraude. Fueron un emblema, un símbolo, su razón de ser y qué hacer. Los inventó, vaya. Muchas fueron las elecciones donde el Partido Revolucionario Institucional se robó el triunfo. En 1940 y 1952, por citar algunas. Pero la famosa fue la caída del sistema de 1988. Situación de poder afirmar que el retraso que tenemos. En aquel momento, Cuauhtémoc Cárdenas aventajaba a Carlos Salinas de Gortari en la sucesión de Miguel de la Madrid en el cargo de presidente. El encargado de las elecciones era el polémico y cuestionadísimo Manuel Bartlett. Hoy parte del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, quien como secretario de Gobernación de aquel tiempo dejó de informar sobre los comicios, según él, ante la petición de Miguel de la Madrid y porque el sistema se había caído. Hemos tenido dificultades en la recepción de la información. Poco después, y al reiniciarse los cómputos de votos, ya la ventaja era nada más ni nada menos que para Carlos Salinas de Gortari. El cuarto lugar es para los gobernadores priistas. Quienes siempre han tenido fama de ratas. Y son vicios que desgraciadamente se han generado. Sin embargo, hubo una nueva generación de cuadros y de rostros del partido que había recuperado el poder en 2012 con Enrique Peña Nieto. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución. Muchos de esos ejemplares personajes terminaron presos y prófugos. El caso de Aristóteles Sandoval fue distinto. Él fue ejecutado por el crimen organizado, supuestamente. Mientras que Roberto Sandoval, César Duarte, Javier Duarte y Roberto Borge dejaron de ser el ejemplo de un tricolor renovado para dejar un legado de excesos, corrupción e impunidad. México va a cambiar. ¿No es así, jóvenes? El caso particular de Javi Dú dio mucho de qué hablar. Él fue gobernador de Veracruz. A los veracruzanos que confiaron en mí, saben que les voy a cumplir. Fue llevado a la cárcel por haber quebrado a su estado. Entre sus corruptelas y fraudes, dio agua a los niños con cáncer en lugar de quimioterapia. A los veracruzanos que confiaron en mí. Su ex esposa Karime Macías, la ex primera dama estatal, fue señalada como la presunta responsable del desvío de 100 millones de pesos del DIF veracruzano. En tercer lugar de las corruptelas y fraudes del Partido Revolucionario Institucional, se encuentra la famosa y tristemente célebre estafa maestra, la cual consistió en el desvío de 450 millones de dólares por parte del gobierno federal mediante 128 empresas fantasma. Que el dinero no está desaparecido, que el dinero llegó a estas instituciones por un servicio
y estas instituciones entregaron el servicio tanto a Sedesol como SEDAR. El multimillonario desvío de dinero involucró también a dependencias del Estado, universidades públicas y otros organismos e instituciones. Del fraude colosal, 30 millones de dólares se perdieron, se extraviaron de la Sedesol, que en aquellos momentos sus titulares, sus secretarios eran Rosario Robles primero y José Antonio Meade después. Rosario Robles es de las pocas personas detenidas por la estafa maestra y se habla de una venganza por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que considera a Rosario Robles una traidora. Tengo las manos limpias y tengo la conciencia tranquila. En segundo lugar, de los más grandes fraudes del PRI, se encuentra el caso Odebrecht. Es famosa esta empresa Odebrecht porque desató los escándalos de corrupción. Se trata de los sobornos que daban los socios de esta constructora brasileña a los funcionarios para ejecutar contratos y obras de infraestructura millonarias. En México, transfirieron más de $10.500.000 entre 2012 y 2014 a cambio de contratos con Pemex, cuyo director era Emilio Lozoya Austin, quien hoy enfrenta un proceso legal por este caso. Ele recebeu esses valores já como diretor-geral do Pemex. Eu diria que 100 milhões. Odebrecht está considerada como la mayor red de sobornos de la historia del mundo. De los sobornos que entregaba a todos los gobiernos para tener contratos. Lo peor es la impunidad. De ahí su trascendencia y su relevancia. El moche que el PRI recibió había ido a parar a la campaña de Peña Nieto, quien en 2012 regresaría a este partido político al poder. Su voto de confianza que me permita cumplirle a todos los mexicanos. Pero Odebrecht no fue el único escándalo de aquella elección. La entrega de tarjetas Monex y Soriana serían parte de los fraudes de aquel momento. Entonces llegaron a tocar en la casa invitándonos y ofreciéndonos tarjetas para agarrar y que nosotros a cambio votáramos por el PRI. Y ya ni hablemos de Televisa y el telepresidente. Pasemos al deshonroso primer lugar entre los peores fraudes cometidos por el PRI. Se encuentra el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. El FOBAPROA consistió en un enorme fraude. El FOBAPROA era eso, era el seguro de depósito de los mexicanos. Y era un seguro, era un fideicomiso privado que administraba el Banco de México y que los recursos provenían de los propios bancos. Donde los dueños de bancos aseguradoras y fondos de inversión quebraron y fueron rescatados por el Estado mexicano. El gobierno del priista Ernesto Zedillo endeudó a México con cantidades que se pagarán hasta el 2070. Sí, escuchaste bien, hasta el 2070. El FOBAPROA pasó a ser IPAP y le heredó la deuda de más de 500,000 millones de pesos. El pago anual de esta estratosférica deuda que hacemos tú, yo y todos con nuestros impuestos es de 43,000 millones de pesos. Y lo seguiremos pagando en las décadas y en las generaciones por venir. Y es que el PRI nació, vivió y seguro morirá corrupto, si no es que resucita en algún momento. Y si te gustó este video, ya sabes lo que tienes que hacer. Coméntalo, dale like, compártelo. Síguenos en todas, absolutamente todas nuestras redes sociales y no dejes de sugerirme de qué otros temas quieres que hable. Yo soy Tony Aguirre, historias que hacen noticia. Hasta la próxima.